Y eso es loable, es loable. Así que te felicito, Yailin. Honestamente te felicito. Es la decisión más grande que alguien jamás pueda tomar en su vida. Es la decisión que va a tocar todas las demás decisiones. Y es una decisión que da vida eterna. ¿Quién no quiere decidir por tener vida eterna? Explíquenme. ¿A qué persona se le puede ocurrir decir, no, yo no la quiero? No. La verdad es que todo el que está aquí debiera participar de esta experiencia. Y todo el que está aquí, si aún no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, pídele al Señor que le ayude a tomar una decisión como esta, porque es la decisión más importante que se pueda tomar en la vida. Así es. A mí me gustaría, Pastor David Rodríguez, que por lo menos aquí en la plataforma nos acompañaran los familiares de Yailin. Me gustaría, la mamá que está por ahí, Evelyn, ¿verdad? Evelyn, Davidcito, ¿dónde está Davidcito? De repente no lo veo. Keilin, vengan por aquí, vengan ahí a la plataforma. Nina, sí, vengan allí. Para que vean de más de cerca la decisión, ¿verdad? Hermosa y preciosa que aquí Yailin está tomando. Muy bien. Tú comienzas con la oración, coges la mano derecha de Dios. Cuando yo te avise, te la pones en la piedra, entonces, pero tú te acercas con la oración y yo continúo. Empieza. En esta mañana, nuestro Señor, venimos aquí gozosos, sabiendo que hay fiesta en el cielo y en la tierra. Sí, Señor. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no lo necesitan. Y hoy Yailin reconoce que necesita de ti, que solamente a través de ti tiene salvación. Sí, Señor. Hoy Yailin reclama la promesa que tú has hecho, Señor. Tú has dicho y has pedido, convertíos y bautícense para salvación, y así lo está haciendo Yailin. Te pido también que en el corazón de los hermanos que nos acompañan, si hay alguno que aún no ha decidido, que tú puedas poner este interés en su corazón, en su mente. Pero ahora, pidiendo que bendigas a Yailin en este comienzo, en este nuevo comienzo, en una vida nueva, con un libro nuevo, con un récord nuevo en su vida espiritual. Sí, Señor. Pedimos que tu Espíritu la acompañe, la guíe y la bautice. Amén. Señor, tu palabra dice que esta ceremonia conmemora la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y en el momento en que una persona baja a las aguas para ser sumergido, está muriendo al mundo, está enterrando simbólicamente la vieja vida en esta tumba líquida. Y al levantarse, se levanta como se levantó Jesús para vida nueva. Y es en este momento cuando tú le acreditas la muerte de Cristo para que la persona sea completamente perdonada y candidata para tu reino. Es por eso que en esta mañana bautizamos a Yailin por la decisión que ella ha hecho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Venid, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas por acción e inacción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria sea al Padre y al Hijo, Dios y al Santo Espíritu, como eran al principio, solo y será por siempre. Oremos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sean dadas la honra y la gloria, la majestad, la fortaleza en nuestra vida para siempre. Que en esta mañana, al recibir tu palabra, podamos recibir la vida que nos sostiene y que nos inspira para compartir contigo, Señor, para siempre. Sé glorificado y recibe este culto que te ofrecemos de todo corazón en el nombre amoroso de Jesús. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les quiero compartir un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 91, el versículo 1. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Así que si ustedes están cargados o tristes o se sienten abatidos, qué bueno que están aquí, que nos acompañan, porque aquí vamos a salir habitando bajo el abrigo del Altísimo. Dios les bendiga. Ahora en este momento vamos a leer los nombres de las visitas que nos acompañan y les pedimos que si son tan amables cuando escuchen su nombre, si pueden ponerse de pie para que el resto de la iglesia les conozca y les salude. Vamos a comenzar por aquí. Tenemos a Rafael Muñoz. Él visitaba la iglesia de Mayagüez 1, pero ahora se está viniendo a la iglesia de Bellavista, así que le damos la bienvenida hoy sábado y la bienvenida a nuestra iglesia. Bienvenido. También nos acompaña Jorge Avalos de Mayagüez. Bienvenido. Tenemos por aquí a Tatiana Sosa. Ella es la nieta del pastor Sosa y de Edna. Está por allí. Bienvenida. También nos acompaña Miguel López y Nelly Ortiz de Mayagüez número 3. Bienvenidos. Tenemos a Fernando Castro y Ana Martínez de Guayamas. Bienvenidos. Tenemos también a la familia Vale Lasalles, la familia de Jaylin, la nueva miembro de la iglesia. Bienvenidos. Tenemos a Sarinel Rodríguez y a José Luis Rodríguez de Yauco. Bienvenidos. Tenemos a Olga Caro y José Caro, nos visitan de Cabo Rojo. Bienvenidos. Y tenemos a Rosa Martínez y Miguel Vázquez, que son de Mayagüez, Flor del Valle. Atrás, bienvenidos, Dios los bendiga. También queremos darle una bienvenida a las personas que nos están escuchando el programa a través del internet y a aquellas visitas que pues tal vez no pudimos anotar sus nombres, que no los vimos. Sean todos bienvenidos y en este momento vamos a cantar el corito, ¿verdad?, de bienvenida, y le pedimos a los hermanos que saluden a todas las visitas, a todos los hermanos que están alrededor suyo y que tengan todos un feliz sábado. Dios los bendiga. No
Quisiera invitar en este momento al hermano Roberto, que estoy viendo en la parte de atrás, si me quieres ayudar, a Francisco. Ahí está Roberto, creo, y tal vez a Gabriela Bruno. Este es un momento especial, hermanos, y antes de continuar, yo quiero una oración que nos han pedido, ¿verdad? Muy especial por la salud de nuestro hermano que va a ser intervenido. También le damos la bienvenida de regreso a casa a la familia Torreblanca, hermana Silvia, hemos extrañado al pastor. Esta es iglesia y gracias por aportar para el Señor aquí en esta familia. Y yo quiero invitarles para que ahí en su puesto tengamos una oración tanto por salud, ¿verdad? Como por mucho amor y bendición. Gracias, Gabriela, que va a un viaje misionero y vamos a encomendar, ¿verdad?, esta causa para que el Señor les proteja, y a nuestro hermano que va a ser intervenido esta semana. Gracias por todas las personas que han estado orando. Allí donde están, vamos a hacerlo nuevamente. Con reverencia y con fe, Señor, a través de los méritos de Jesús, en esta hora invocamos tu nombre, porque tú nos has dicho, Señor, que todo lo que pidieres al Padre creyendo lo recibiréis. Oh Padre, aquí estoy en forma muy especial, intercediendo con esta amada iglesia a través de tu Espíritu Santo, para que tomes en cuenta, oh Padre Santo, nuestro deseo que seas glorificado en la salud, en la intervención de esta cirugía que tu hijo Robert va a recibir esta semana. Gracias, Padre amante, que él pueda tener total seguridad y paz de que tú estás dirigiendo ese bisturí, que tú vas a erradicar todo mal, y conforme a tu misericordia y para tu gloria y tu honra, tu hijo va a seguir en ese primer amor sirviendo como le distingue su corazón. Gracias por contestar esta plegaria, también por tu hija Gabriela. Gracias, Señor, por su misión. Dale protección, dale amor y cuidado donde quiera que vaya, y con este equipo misionero, Señor, puedan sembrar la semilla de esperanza, preparando un pueblo para tu advenimiento. Estas necesidades y las de tu pueblo aquí las colocamos con agradecimiento, y por haberla contestado para tu honra y tu gloria te lo hemos pedido de corazón, en el nombre amado de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Ahora, para continuar alabando el nombre de Dios, pido que se pongan en pie para cantar el himno 141 en el himnario viejo y 147 en el himnario nuevo. A Dios sea gloria. A Dios sea gloria, es el creador y amor
Los invito a todos a buscar en su Biblia Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y dice: porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Palabra de Dios. Voy a invitarles en estos momentos a estar de rodillas para orar. Gracias, Dios, te damos en esta mañana porque eres maravilloso, porque tu gloria y tu honra es para siempre. En estos momentos imploramos tu presencia aquí en medio nuestro, que en este culto divino que rendimos a ti, sea tu nombre el que sea edificado, sea tu nombre el que sea ensalzado, sea tu nombre el que sea glorificado. Y que, oh Dios, tú puedas utilizar esta plataforma como un instrumento tuyo para tocar los corazones de todos los que estamos aquí presentes en tu iglesia en esta mañana. Gracias, Padre, por escuchar nuestra plegaria. Gracias por todo. Por Jesús. Amén. Solicitamos a los diáconos que pasen al frente. Los que nos puedan acompañar en nuestras Biblias, en Malaquías 3:10, y lee como sigue. Traer todo el diezmo, traer todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa. Y probarme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias por habernos permitido estar hoy aquí nuevamente reunidos en tu casa. Hoy queremos devolverte la parte que te pertenece, que son los diezmos, Señor. También queremos darte las ofrendas para que así podamos seguir llevando tu evangelio y que podamos seguir proclamando tu palabra, Señor. Bendice aquella porción que nos queda en nuestro bolsillo para que podamos nosotros cumplir con aquellas obligaciones que así también nosotros contraemos diariamente, Señor. Esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora tendremos una aportación musical mientras se recogen los diezmos y ofrendas por el trío Jalel. Oh Padre del cielo, eterno es tu reino, la honra y la gloria es tuya para siempre, Creador de
yo vida le cantaré. Levanto hoy mi voz a tu trono celestial. Levanto hoy mi voz alabándote, Señor, las maravillas de tu amor. Alabo. Eterno refugio, en ti solo confío. Me cuidas y guardas, me libras del peligro. Por gracia infinita, enviaste a tu Hijo, muriendo en la cruz, para salvar al mundo. Alabemos a Dios por su gracia, alabemos a Dios por su amor. Mientras tenga yo vida le cantaré. Levanto hoy mi voz a tu trono celestial. Levanto hoy mi voz alabándote, Señor, las maravillas de tu amor. Alabo. No existe un Dios más grande que tú, oh Dios de amor, gloria y poder. Alabemos a Dios por su gracia, alabemos a Dios por su amor. Mientras tenga yo vida le cantaré. Levanto hoy mi voz a tu trono celestial. Levanto hoy mi voz, a tu nombre doy honor. Levanto hoy mi voz alabándote, Señor, las maravillas de tu amor. Te alabo hoy, Señor. Para los niñitos que vengan por aquí, que vamos con la historia de hoy. Si se sientan por aquí para que puedan ver allá la pantalla. Muy bien, yo les voy a estar hablando hoy sobre el pingüino emperador. Pingüino emperador es el pingüino más grande. La próxima. Es el pingüino más grande que existe y vive en la Antártica. ¿Dónde está la Antártica? En el polo sur del planeta. Allí ven el planeta, en la parte de abajo, el polo sur. Ahí se encuentra la Antártica y este pingüino vive allí. Allí hace mucho frío. Y el pingüino tiene una forma, ¿verdad?, para mantenerse calientito con sus plumitas. Porque el pingüino es ¿qué? Es un reptil, muy bien, es un pájaro, una ave. Pero esta ave no puede volar. Esta ave, ella nada. Así que ella se mete bajo el agua y ella come peces, come krill, no sé cómo se dice en español, y come calamares. ¿Ok? Próxima. El pingüino hace unas largas caminatas bien lejos para poder llegar a un lugar donde ellos allí ponen sus huevitos.
Ellos comen peces, así que deben de estar cerca del agua, pero para tener sus bebecitos se van a una caminata bien lejos, bien lejos, bien lejos, y llegan hasta allá. Un krill se hizo un clean. Ah, ok. Que pone peces. Sí, come peces. Pues después que llega a esta caminata bien lejos y la mamá pone el huevito, adivina quién lo incuba. ¿La mamá o el papá? El papá. Así que la mamá se va otra vez de regreso a una caminata bien lejos hasta el mar para poder comer. El papá se queda con el huevito y lo incuba. Y en ese momento, es como casi un mes que pasa, y los otros pingüinos, todos los papás, se quedan juntitos y a veces hace mucho frío, así que ellos se agrupan, como ven allá arriba, bien cerquita, y se van turneando en el centro para mantenerlo calientito, y se van turneando un ratito tú, un ratito yo, y así hacen, y así se mantienen calientitos. Pues después, la mamá regresa, y cuando regresa, ya el bebé salió del huevo. Entonces, ¿cómo lo va a reconocer entre todos esos pingüinos? Pues son miles de pingüinos. ¿Cómo lo va a reconocer? ¿Ustedes saben? Ellos hacen un sonido específico de cada uno. Hacen unos sonidos diferentes. Como su mamá, si tu mamá te llama, ¿tú conoces que es tu mamá? ¿Verdad? Por la voz. Porque tú sabes que su voz es diferente a los de otras mamás, ¿verdad? Sí, entonces mi mami me llama, yo te contesto. Muy bien, a eso iba también, ¿verdad? Después que mami nos llama, tenemos que ¿qué? Contestar, porque si tú no contestas, ¿cómo la mamá sabe dónde está? ¿Verdad? Tiene que contestar. Asimismo, Dios nos llama a nosotros y Él nos puede reconocer en donde quiera que estemos, no importa cómo estés vestido, no importa que tengas peluca, que tengas, Él te reconoce y te llama, pero si tú no contestas, ¿qué pasa? No te va a encontrar, ¿verdad? Y Jesús quiere que tú vayas a donde Él para que todos vayamos a donde? Al cielo, ¿verdad? Así que, ¿quién quiere orar? Ok, Andrea levantó primero. Ella primero y después tú, ¿está bien? Yo quiero. Ok, Andrea. No, y después yo. No. Para nuestro que está en los cielos sin casa de tu nombre, y el otro que no tiene comida, que le eche salud y que toda la familia sea feliz. En nombre de Dios, amén. Amén. Terminamos con Papá Dios, que nos cuide a todos, que nos salve a todos por Jesús, amén. Amén. Ok, ¿tú me puedes ayudar a entregar esto? ¿Sí? Bueno, un papelito a cada uno. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Me acuerdo que hace 7 años yo estaba aquí con mis hijos y cuando Marcus fue diagnosticado con autismo, yo me acuerdo que no oía, no me veía y no podía hablar. Y cuando yo veía a los niñitos así, que podían responderle cuando decían, vamos a orar, ¿quién podía levantar la mano? Mi hijo mayor sí podía levantar la mano, pero mi hijo chiquito no. Y yo decía, ¿cómo me puedo comunicar con mi hijo? Y trataba y lo llamaba, pero no me respondía. Así que me tuve que ir a otro país para poder conseguir ayuda y para que lo ayudaran. Y por Dios
por la honra de Dios, le doy muchas gracias a Dios por las bendiciones que he tenido. Porque mi hijo ya me puede llamar mamá. Porque él ora. Y porque le doy gracias a Dios, porque nosotros a veces, cuando yo me pongo a pensar cómo yo quería tener esa relación con mi hijo, a veces nosotros tenemos ojos, pero no vemos a Dios. Tenemos oídos, pero no lo oímos. Mi hijo por fuera se ve normal, es un niño hermoso. Y a veces nosotros tenemos muchos talentos y nos podemos ver hermosos por fuera, podemos tener algo lindo, pero Dios lo que quiere con nosotros es una relación, solamente una relación con Él. Y en esta mañana quiero cantar un himno, que dicho sea de paso, cuando Mike me vio y vio que era en inglés, me dijo, por lo menos ponle unas palabras en español. Así que voy a tratar. Vamos. Oh Señor, al despertar, oh Señor, al despertar, oh Señor, al despertar, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. ¿Qué más puedo tener? Dame a Cristo. And when I'm alone, oh, when I'm alone, and when I'm alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Give me Jesus. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas tu santo nombre. Bendeciré, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Oh, when I come to die, oh, when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all
Gracias, Ana, por ese precioso himno. Dame, Jesús. Estamos aquí para alabar al Señor, para recibir su palabra, y antes de presentar de ustedes y para bien de quienes nos acompañan en la internet, queremos agradecer a la familia Rodríguez, que en esta mañana nos ha tenido tanto la escuela sabática como en esta oportunidad la exposición de su palabra. Queremos felicitarte, Davidcito, por la decisión, ¿verdad?, de Yailin y estar en familia. Y queremos invitarte, hija, para que vengas aquí. Este es el primer regalo que recibes, Yailin. Aquí está tu licencia cristiana, ¿verdad?, tu certificado de bautismo y el manual de la felicidad. Espero que lo uses. Allí están los consejos de nuestro Padre para que reflejes el amor de Cristo y para que estés lista cuando Él venga a buscarte, ¿ok? Te felicitamos nuevamente. Dios te bendiga. Gracias. De parte de la Iglesia de Bellavista ya se le ha dado la bienvenida. En esta mañana trazará la palabra de Dios quien ha sido pastor de la Iglesia de Bellavista, quien ha sido director de Ministerio Personal de la Unión Puertorriqueña y ahora mismo es el presidente de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pastor a su iglesia? Pastor, gracias por trazar la palabra del Señor, el tema Testigos Oculares de la Majestad. Muchas gracias, pastor, por prestarme su púlpito. Estoy feliz porque mis dos hijos se buscaron dos buenas muchachitas de novia y las dos de buena familia, tanto Yailin como Natasha. A las dos yo las quiero mucho, Evelyn, y estoy feliz porque Davidcito está con nosotros ya una semana y le doy gracias a Dios porque nos lo ha cuidado. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un relato que a mí me impresiona muchísimo, porque la única diferencia que hay entre el cristianismo y las demás grandes religiones del mundo son los elementos sobrenaturales y las predicciones que se encuentran en nuestro libro, pero que en otros libros sagrados del mundo no se encuentran. Y hay un relato que se describe en 3 de los evangelios, tanto Mateo como Marcos como Lucas los registran. Juan hizo alusión a él, pero en una forma incidental, no sé por qué, porque él estuvo allí. Pero de los 3 evangelios que mencionan este relato, donde ocurrió un elemento muy sobrenatural y al mismo tiempo cumplimiento de predicciones del pasado, voy a leer de Mateo capítulo 17 el relato, aunque los otros evangelios también arrojan un poco de luz. A mi juicio este es el más completo. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8. Ahí está basada nuestra predicación en esta mañana. Y dice la Escritura así: 6 días después, Jesús llevó consigo a un monte alto a Pedro, a Santiago y Juan, hermano de Santiago. Y allá se transfiguró ante ellos, su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Y de pronto aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo a él. Al oír esto, los discípulos se postraron en tierra y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó,
los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y cuando levantaron sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Hay 6 elementos en este relato que me causan una grande impresión, sobresalen a mi vista, aún con una lectura superficial de este corto relato. Primero, ¿por qué el Señor Jesús escogió un monte alto para este evento? Segundo, elemento que me inspira de este relato: ¿por qué se tuvo que transfigurar en ese lugar? Tercero, ¿cómo es que aparecieron 2 personajes de los cuales se dijo muy poco después de su desaparición? ¿Por qué el Señor tuvo que traerlos allí? Cuarto, la reacción de Pedro: Señor, qué bueno es estar aquí. ¿Qué es lo que tenía de bueno estar allí? Porque a ese monte posiblemente habían subido muchas veces, pero ¿qué tenía de bueno ahora? Quinto, y esa nube misteriosa, esa nube luminosa que los cubrió y los hizo desaparecer de sus ojos. Y sexto, ¿por qué tuvieron que desaparecer después que el Señor los bajó del cielo? ¿Por qué Jesús tuvo que quedar solo? ¿No hubiera sido mejor que ellos 3 y los 3 discípulos bajaran juntos a Jerusalén? ¿Por qué tuvieron que desaparecer? Indiscutiblemente, aquí hay un elemento sobrenatural y el cumplimiento de predicciones pasadas que pueden impresionar cualquier corazón, aún con una lectura superficial del relato. Pero comencemos con el primero: un monte alto. La historia de nuestro mundo y la conclusión de la historia de nuestro mundo está relacionada con montes. Nuestro mundo comenzó con el Edén, el paraíso, y terminará con un gran monte que llenará toda la tierra. Y a través de toda la historia bíblica, nosotros encontramos en los escritos de los profetas y de los apóstoles que los montes fueron los lugares predilectos de Dios para manifestar eventos sobrenaturales. Y de hecho, los 2 personajes que aparecieron en este lugar, en 2 montes del pasado, ocurrieron unos eventos que uno de ellos lo leo prácticamente todas las noches cuando voy a mi aposento alto, al techo de mi casa. Yo leo Éxodo capítulo 3, donde en el monte Horeb, en medio de un arbusto que no se consumía llamado la zarza, Dios se manifestó a Moisés y le dijo: quita tus sandalias porque el lugar donde estás santo es, el monte Horeb. Y el otro monte, a donde Dios llevó uno de los otros personajes que aparecen aquí, fue el monte Carmelo, donde ocurrió un evento sobrenatural, porque es bien fácil prender la leña cuando usted le echa gasolina o le echa gas, algún tipo de combustible, pero que se prenda la leña cuando usted lo que le eche es agua. Dígamelo a mí, que invité hace 3 años atrás a todo el personal de la oficina a mi casa, había preparado unos orullos envueltos en hojas de guineo y los quería hacer al fogón. Yo preparé un fogón y el día antes había llovido y no había quien le metiera fuego a aquella leña. Le metí gasolina y la leña no prendía, no encendía el fuego. Finalmente terminé asando los orullos en el horno y no sabían igual. Y en el monte Carmelo le echaron agua y agua y agua a la leña y ocurrió un evento sobrenatural. El Dios del cielo, sin fósforo, hizo que la leña se prendiera. Y a un monte alto, dice la Escritura que el Señor llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y lo que estos hombres vieron allí fue grande. El apóstol Pedro dijo: soy testigo ocular de su majestad.
Y si seguimos leyendo el relato que se leyó en la lectura bíblica, el apóstol Pedro dice: nosotros fuimos testigos oculares de su majestad cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Y llama a este lugar, no le dice el Monte de los Olivos. Había muchos montes en los tiempos del Nuevo Testamento. Y no sabemos a cuál monte fue que el Señor Jesús llevó a estos 3 discípulos. Pedro lo llamó en 2 de Pedro 1, 16 al 18, el Monte Santo. En el cristianismo se le conoce como el Monte de la Transfiguración por lo que allí ocurrió, pero ese no era el nombre de este monte. El Señor no tuvo a bien revelar el nombre de este monte por alguna razón que desconocemos. Pero en ese monte alto, y me da curiosidad el hecho de que uno de los personajes que aparecen en este relato, su deceso ocurrió en un monte alto. Deuteronomio 34 dice que Dios le dijo a Moisés: sube a la cumbre del Pisga en el monte Nebo. Era un monte alto. A la cumbre le mandó a subir, que allí desapareció. Y a un monte alto vuelve y lo trae. En ese monte alto ocurrió lo que cambió la vida de Pedro, de Santiago y Juan. Porque, Yailin, Dios no le pide a nadie que le sirva, ni que crea en Él, ni que lo obedezca, ni que lo busque, sin antes darle una manifestación de su existencia, de su gloria y del propósito para el cual lo llama. Pedro terminó sus días crucificado con la cabeza hacia abajo. Santiago terminó sus días, dice el libro de los Hechos, muerto a espada por órdenes de Herodes. Y Juan fue a parar a la isla de Patmos por el único delito de testificar de lo que había visto y oído en aquel monte. En aquel lugar, como en ningún otro lugar, Pedro, Santiago y Juan tuvieron una visión amplia de ese personaje con el cual ellos habían caminado por un tiempo. Lo habían visto siempre como el hijo del carpintero, el hijo del hombre, pero ahora allí ocurrió un evento sobrenatural. Jesús se transfiguró ante ellos. Y mi pregunta: ¿por qué Jesús se tuvo que transfigurar en ese lugar? Su rostro resplandeció como el sol, su vestido brillante como la luz. Y si le preguntamos a Daniel el profeta o a Juan el teólogo en la isla de Patmos, ambos tuvieron una descripción similar del Dios al cual vieron. Daniel en Babilonia, Juan en Patmos. Tuvieron una visión donde vieron el semblante de Dios de la misma forma en que aquí en este evangelio es presentado. Y es que Jesucristo allí en ese lugar le dio una visión de su gloria preencarnada a los discípulos. Hay muchísimas iglesias cristianas que no han podido separar el tiempo antes y el tiempo después de la encarnación. Y tienden a tomar aquellos versículos de la Biblia que hablan del Jesús encarnado, hecho hombre, y tienden a aplicárselo a su naturaleza preencarnada. Y ahí es donde se estrellan. Porque una cosa es el Jesús preencarnado y otra cosa es el Jesús posencarnado. Y aquí el Señor Jesucristo le muestra a sus discípulos que Él no era simplemente el Hijo del Hombre. Le mostró su gloria divina, la gloria que exhibirá cuando vuelva a la tierra por segunda vez. Que de hecho, esto que sucedió allí es la segunda venida de Cristo en miniatura. Fue un adelanto, un preámbulo de lo que va a suceder cuando Jesucristo vuelva a la tierra por segunda vez. Jesucristo se transfiguró y, de acuerdo al relato de Lucas en el capítulo 9, se tuvo que transfigurar porque los dos personajes que allí aparecieron
aparecieron rodeados de gloria. En otras versiones dice que aparecieron envueltos en majestad. Y por lo tanto, dos personajes que venían de ese mundo que nuestros ojos no pueden ver, sino que los vemos por los ojos de la fe. De ese mundo venían estos dos personajes y por lo tanto, él tenía que ponerse al nivel de ellos. Y dice la Escritura que al transfigurarse, aparecieron dos personajes legendarios de la historia del Antiguo Testamento. Los dos habían desaparecido de forma misteriosa. Usted sabe lo que sucede cuando la gente desaparece y no se sabe de ellos. Si uno pregúntenle a la mamá de Rolandito, ¿ustedes se acuerdan de Rolandito? Si uno pregúntenle a ese oficial de la policía por ahí del sur, que desapareció su hija, y la persona acusada nunca ha querido decir dónde la enterró, qué pasó con ella. O pregúntenle a seres queridos que han tenido la desaparición de algún familiar y no saben dónde está, ¿verdad, Brenda? Lo difícil que es. Y ustedes saben que estos dos personajes desaparecieron y lo único que la Biblia dice de ellos es tan poco que yo me he puesto en el zapato de la familia. Por ejemplo, en el caso de Elías, ustedes saben que la gente no creyó, muchísima gente no creyó que Dios se lo hubiera llevado al cielo. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, dice que Dios se llevó a Elías en un torbellino, en un carro de fuego al cielo. Pero ustedes saben que hubo gente que no creyó eso. El mismo capítulo 2 de Segunda de Reyes dice que en grupos de 50 la gente se fue a buscarlo. Pensaron que el Espíritu de Dios lo había llevado a algún monte alto y por allá lo había abandonado. Pero lo cierto es que ese hombre nunca más apareció. Nunca se encontró su vestimenta. Nunca hubo huellas de su sangre. Nunca hubo evidencia de que ese hombre estuviera en alguna parte del mundo. Y lo más curioso de todo esto, el silencio que Dios guardó con su desaparición. Dios guardó silencio. Desde Segunda de Reyes, capítulo 2, hasta el Evangelio de Mateo, no sabemos o no sabíamos nada acerca de la desaparición de este hombre. Ningún profeta dijo nada. Ningún profeta dijo, él está en el cielo, sí, lo vi allá adorando a Dios, lo vi con los... Nada. Porque lo que dice Malaquías en el capítulo 4 no arroja luz alguna. Lo que hablaba era acerca de que un Elías habría de venir, pero ya nosotros sabemos a qué Elías se refería. Y cuando Moisés desapareció, la Biblia dice que como no glorificó a Dios ante el pueblo, el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero ustedes saben que cuando le pasa algo a alguien, cuando no es a mí, cuando no es a nosotros, tendemos enseguida a interpretar. Si es a Braulio, pues algo malo estaba haciendo Braulio y el Señor lo castigó. Como le pasó al doctor Ángel Manuel Rodríguez. Nos contó que en una de estas tormentas que azotó a Estados Unidos, el techo de la casa se le fue. Y cuando llegó el sábado a la iglesia, una ancianita le dijo, pastor, parece que usted está haciendo algo malo, que Dios no le cuida el techo de la casa. Cuando es a mí, estoy siendo probado. Cuando es a otro, la persona está en pecado, porque así somos nosotros. Tendemos a interpretar lo que no conocemos. Y Moisés, me he preguntado yo muchas veces, ¿cuántos de sus familiares, cuántos de sus amigos habrán pensado, Moisés tal vez se perdió, no entró a la tierra prometida? Y lo triste de todo esto es que ni Josué, ni ningún profeta del Antiguo Testamento arrojó un poco de luz acerca de esa desaparición. Ninguno dijo nada. Busquen desde Josué hasta Mateo y verán que de Moisés no se dijo nada acerca de esa desaparición. Y las personas curiosas como yo, me hubiera encantado si hubiera vivido en los tiempos del Antiguo Testamento, saber por qué. Pero hay muchos por qué
en forma de pregunta, que no hay respuesta para ellos. La revelación no ha tenido a bien revelar el porqué hasta su debido tiempo, cuando Dios crea que es necesario. 2 personajes desaparecidos aparecieron ahora. Haciendo obra misionera yo en Barceloneta, toqué una puerta, una casa grande, tiene un patio enorme, abrí el portón, estaba repartiendo literatura, eso fue en el barrio Magueyes de Barceloneta. Subí las escaleras al segundo piso, salió un señor como de 6'3", 6'4" de alto, fuerte, y con una voz de relámpago, de trueno. Me insultó. De entrometido para abajo, esas fueron las palabras más lindas que me dijo. Porque yo había subido hasta la terraza de su casa y no había llamado. Y después me dijo, mira esa casita que está ahí. Había un perro que parece una vaca, grandísimo. Exagerando un poquito. Y me dijo, ese perro está suelto. Y se lo pudo haber comido, bastante chiquito que es usted. Y por eso siguió, me humilló y me dijo 20.000 cosas. Y yo calladito. Y después me dijo, siéntese. Y cuando vi en la mesa, yo creía que era una Biblia. Era negra como las Biblias nuestras. Pero cuando leí la portada decía, el Evangelio según Allan Kardec. Y me dijo, ¿usted cree que los vivos pueden hablar con los muertos? Decirle, es un adventista. Enseguida sacamos la ametralladora de versículos de la Biblia y empecé con Génesis 3:19 y por ahí para abajo le recité de memoria como 20 versículos de la Biblia que hablaban del estado de los muertos, que los muertos nada sabían, etcétera. Me dice, si yo le pruebo que se puede hablar con los muertos, ¿usted lo cree? Yo pensé, si le digo que no, porque la Biblia no lo dice, va a decir que yo tengo la mente cerrada. Así que le dije, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero entiendo que la Biblia no se puede contradecir. Mire todos los versículos que le he mostrado. ¿Y a dónde creen ustedes que me llevó? Me llevó a Mateo 17. Porque de Deuteronomio a Malaquías nada se dice de la desaparición de Moisés. Y para los efectos, para la gente que vivía en el tiempo del Antiguo Testamento, Moisés estaba muerto. Esa guerra que hubo, esa batalla que hubo en ese mundo invisible, todavía no había sido descubierta en la revelación. Y me leyó ese relato que yo acabo de leer. Me dice, óigame, y el don sabía de la Biblia. Me llevó a Deuteronomio 34 y me dijo, mira, Moisés murió a los 120 años, sus ojos no se oscurecieron, no entró a la tierra prometida y Moisés se perdió. Me dijo el don, era el líder del movimiento espiritista en Barceloneta. Y Moisés se perdió. Y ahora Dios lo trajo allí porque era un alma en pena. Todo eso me dijo aquel don. Y yo lo dejé que hablara. Y mientras tanto el Espíritu Santo me estaba preparando la respuesta en la cabeza. Porque hay preguntas que le llegan a uno tan de repente que solamente el Espíritu Santo puede traer la respuesta. Pero Él lo prometió que hasta en las sinagogas o en los tribunales donde fuéramos, Él hablaría por nosotros cuando tuviéramos que testificar de la verdad. Y cuando termina el don, yo le dije, óiganme, y si yo le pruebo con la Biblia que Moisés no estaba muerto, ¿usted lo cree? Me dijo, imposible. Le dije, pues vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y versículo 14. Y le leí Romanos capítulo 5, versículo 14, donde el apóstol Pablo dice, por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Le digo, óigame, don, ¿usted sabe por qué la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? Pablo está diciendo que después de Moisés, la muerte no reinó más. Desde Adán los seres humanos nacían, morían, iban a la tumba, ahí se quedaban. Pero con la muerte de Moisés ocurrió algo sobrenatural que hizo que el reinado de la muerte fuera
derrotado. ¿Qué sucedió con la muerte de Moisés?, me preguntó aquel don. Y bueno, Judas en el versículo 9 lo dice. Judas en el verso 9 de este maravilloso libro cortitito dice: en cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo: el Señor te reprenda. Le dije: Señor, con la muerte de Moisés ocurrió una de las batallas más grandes que se ha peleado en nuestro planeta. Miguel, Jesucristo, quien es como Dios, se presentó a la tumba que Dios mismo a través de un ángel cavó para enterrar a Moisés. Y allí estaba el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y tuvieron una de las discordias más grandes que ha habido en nuestro planeta. Porque tal y como usted dijo, Satanás le decía a Jesucristo que Moisés se perdió. Porque fue desobediente y no glorificó a Dios ante el pueblo. Pero Jesucristo le demostró a Satanás que Moisés no se había perdido. Y por eso es que Pablo dice que la muerte reinó hasta Moisés. Porque Jesucristo en ese momento resucitó a Moisés a la vida inmortal. Y se lo llevó al cielo. Y aunque la revelación no había dicho nada sobre ese evento, Jesucristo lo bajó del cielo, allí a ese monte, porque ni los discípulos ni los profetas supieron de la desaparición de Moisés. Y el don sabía de la Biblia. Yo me quedé asombrado como el diablo sabe de la Biblia. Me disparó entonces, primero con una bala, ahora con una granada. Me dijo aquel don: mire, señor, la interpretación suya está equivocada. Suena bonita, pero no puede ser. Y yo dije: a rayos, ¿qué será lo que tiene el viejo este que me está aquí sacudiendo? Y me dice: 1 Corintios 15:20 dice que la resurrección de Cristo es las primicias de los que murieron. ¿Cómo usted me va a decir que Moisés resucitó a la vida inmortal si todos los candidatos a la resurrección para la vida inmortal son a partir de Cristo, no antes de Cristo? Me dijo el don. Porque Cristo es las primicias de los que murieron. Antes de Cristo nadie podía resucitar a la vida inmortal. Y ahora, ¿cómo le contesto al don este? El diablo estaba allí enredando a todo lo que da. Pero el Espíritu de Dios siempre es más poderoso. Y la verdad no tiene nada que temer. Y el error se contrarresta presentando la verdad, dice la sierva del Señor. Y el Espíritu Santo me trajo la respuesta. Y yo le dije a aquel don: óigame, la Biblia dice que solamente la muerte de Jesucristo, no los sacrificios de carneros y de corderos, salvan al hombre. Y yo le digo: ¿qué pasó con los 4000 años de historia de la cruz hacia atrás? ¿Cómo se salvó esa gente si Jesucristo todavía no había muerto? Y ahí tranca el viejo y me dijo: no sé. Y pues Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro también dice en el capítulo 1 y versículos 18 al 20 que Cristo fue ofrecido, su sangre preciosa, desde antes de que este mundo fuera creado. De la misma forma en que la gente se salvó antes de la cruz, Moisés también resucitó por los beneficios que le ofrecería o que le traería la resurrección de Cristo. Y le voy a decir más todavía: hay más de 70 similitudes entre Moisés y Jesús, porque Moisés era tipo figura del Mesías. Y la muerte, sepultura y resurrección de Moisés tipificó ante el universo la resurrección del segundo Adán que habría de venir a este mundo. Y estuvo allí como 3 horas diciéndole al Señor este. Me dice: óigame, es verdad, yo estaba confundido. Y cuando le ofrezco los estudios bíblicos que estábamos ofreciendo de casa en casa, me dijo: ¿usted se cree que soy un ignorante de la Biblia?
Yo soy el líder de los espiritistas en Barceloneta. Yo sé de la Biblia más que usted, y me insultó y entonces me votó de nuevo. Y yo, como los nenes cuando están en su casa que se hacen guapos, cuando salí de la verja, no fuera a ser que me echara el perro ese y parece una vaca de grande. Desde afuera del portón para afuera, estuve como 1 hora más disparándole con la metralleta de versículos de la Biblia. Pero las discusiones no dejan nada. El viejo no quiso seguir escuchando. Estaba cerrado. Me tuve que ir, pero en aquel lugar le arrebatamos al diablo 33 almas para el reino de los cielos. Moisés había desaparecido. Hermanos, qué bonito en este relato la forma en que Dios descorre el telón que separa al mundo invisible de nuestro mundo visible. Cómo se van nuestros seres queridos y no sabemos por qué, a veces en circunstancias tan extrañas. Pero en este relato Dios nos dice que no nos preocupemos por nuestros seres queridos por la forma en que se nos van. Preocupémonos porque mientras viven, descansen en los brazos de Elías, como descansó Moisés, porque en algún momento dado, ese mundo invisible que está separado de este mundo visible, los hará ver y veremos el porqué de tantas cosas. Aquí nos lo mostró en este relato de la transfiguración. Eso estuvo tan bueno en ese lugar que Moisés dijo: Señor, qué bueno es estar aquí. Mandy, vamos a hacer 3 tiendas, una para Elías, una para Moisés. Mandy no, Brandy. Una para Elías, una para Moisés y otra para ti. Nosotros nos quedamos sin tienda, esto está muy bueno aquí. A cualquiera le hubiera gustado quedarse allí. David lo experimentó porque el lugar donde Dios está es el mejor lugar del planeta Tierra o del universo. David dijo: yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué será que nos gusta ir al templo tampoco, cuando es la casa de Dios? ¿Por qué será? ¿Será que no hemos visto esos eventos sobrenaturales en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestra experiencia? El día que lo veamos, no habrá un lugar en la tierra más hermoso para estar que el lugar donde está Dios. Pedro lo dijo: qué bueno es estar aquí. Y nosotros, el quinto elemento que allí ocurrió me sorprende. ¿Se dieron cuenta lo que sucedió? Una nube luminosa envolvió a estos personajes y desaparecieron. Esta no era una nube común. Yo todas las noches por las mañanas voy al techo de mi casa a orar y a leer la Biblia y a cantar. Hace tiempo que estoy con ese hábito y me fascina. Y leyendo los salmos, que son los lugares que leo en mi culto allá arriba, encontré un pasaje de la Biblia en el Salmo 104 que me impresionó muchísimo. Hablando acerca de la manifestación de Dios, noten lo que dice este salmo. Alma mía, alaba al Señor. Salmo 104:1. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y majestad. Te cubres de luz como de un vestido. Extiendes el cielo como una tienda. Y aquí está el pasaje que me interesa. Estableces sus aposentos entre las aguas. Pones las nubes por carroza. ¿Pones las nubes por qué? Por carroza. Y andas sobre las alas del viento. ¿Qué fue lo que separó a Elías y a Eliseo? Segunda de Reyes 2:11. Un carro de fuego los separó. Y Elías subió en medio de un torbellino al cielo. Y ahora, una nube, una de las carrozas del cielo, descendió a aquel monte santo, como lo llama Pedro, o al monte de la transfiguración, como lo llaman los traductores de la Biblia, y tomó a Moisés
y a Elías y se los llevó al cielo. El salmista David dice que los carros de Dios se cuentan por millares. Así que cuando Jesús venga, los carros de Dios por millares vendrán a transportarnos. Elías y Moisés subieron al cielo en una de las carrozas del cielo. ¿Cómo era esa carroza? Yo no sé. Este es un lenguaje figurativo que utiliza la Biblia. Pero una nube los cubrió y desaparecieron por arte de magia. ¿Y por qué no se quedaron? Dice la Biblia que cuando los discípulos miraron, estaba Jesús solito. ¿Por qué se fueron? ¿Saben que se tenían que ir? El capítulo 11 de Mateo y versículo 13 dice, palabras de los labios de Jesús. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Moisés fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad, Silma? Conocidos también como la ley. Otro nombre que se le da al Pentateuco es la ley. Moisés fue su autor. Y grandes investigadores de la Biblia han encontrado que la primera, la segunda y la tercera venida de Dios a este mundo ya estaban descritas en símbolos en la ley, en los escritos de Moisés. De hecho, hay más evangelio de lo que nosotros imaginamos en los 5 libros primeros de la Biblia. El evangelio en símbolos. Moisés estaba representando allí la ley. Y Elías, como profeta, estaba representando a los profetas del Antiguo Testamento. Y tanto en el Pentateuco como en los escritos de los profetas, había un personaje central que se describía a través de ceremonias, de sacrificios, de eventos, de historias. Había un personaje que se destacaba entre los escritos del Génesis hasta el Apocalipsis. Y Jesús lo dijo bien claro. Cuando dijo escudriñar las escrituras, porque ellas ¿de quién dan testimonio? De Él. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? No me digan Malaquías. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Fíjense que todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Moisés profetizó. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Moisés, el Pentateuco, la ley profetizaba. ¿Y qué era lo que todos profetizaban? Un gran teólogo definió el Antiguo Testamento como una continua expectativa. Todo desembocaba en la vida, en la persona, en el ministerio de Jesucristo. Una continua expectativa. Cuando Juan y todos los profetas, dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 10 y 11, que indagaban, investigaban, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y cuando ellos profetizaban acerca del Mesías venidero, ellos querían saber de quién hablaban. Y se les dijo, esto no es para ustedes. Y los ángeles decían que ellos también querían participar. No es para ustedes. Y todos hablaron de lo que habría de venir. Pero fue Juan el Bautista el que tuvo el privilegio, no de profetizar, sino de ver el cumplimiento de los grandes elementos predictivos del Antiguo Testamento, de lo cual no disfrutan ni los budistas, ni los musulmanes, ni ninguna religión del mundo, salvo la religión de la Biblia. Juan el Bautista en el río del Jordán dijo aquella famosa frase. En las misas de la Iglesia Católica, en casi todas las misas, la repiten. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista tuvo el privilegio de ver a aquel que se describía en Génesis 3:15. Tuvo el privilegio de ver
aquel a quien se representaba con el sacrificio que hizo Abel. Los profetas no tuvieron ese privilegio. Cristo dijo de Abraham, él se gozó en ver mi día. Lo vio en visión, en profecía, pero no lo vio en forma real. Pero Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, vio el cumplimiento de 4 milenios de profecías. Allí en el monte de la transfiguración, en ese monte alto, Melissa, no solo ocurrió un evento sobrenatural, allí se inició 4 milenios de cumplimientos proféticos. Y Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de lo que allí sucedió. Yo por las noches he visto una luna preciosa, especialmente cuando está llena, como un foco que alumbra la tierra. Y por las mañanas cuando me levanto ya no está, ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque ha dado lugar al sol. De igual forma el Antiguo Testamento fue percibido por los escritores del Nuevo Testamento como una sombra que arrojaba luz hacia el futuro. Pero esa luz que arrojaba hacia el futuro eran Cristo, su ministerio, su reino. Y una vez Jesucristo irrumpe en la historia, las sombras se quedan atrás y lo que sale a colación son los rayos del sol de justicia. Jesucristo trayendo salvación en sus alas. Elías tenía que desaparecer y Moisés también, porque ellos representaban las profecías que anunciaban al Mesías. Y ellos estaban allí como testigos que habían promocionado, que habían predicho lo que habría de venir. Y ahora le estaban diciendo a Pedro, Santiago y a Juan, y hoy a nosotros, ese que está ahí, de él nosotros hablamos. Y hoy ustedes tienen el privilegio de verlo con vuestros propios ojos. Por eso es que Juan dijo en 1 Juan 1:1 al 3, de lo que hemos visto y oído, de esos hablamos. Y nuestro testimonio es real. Porque vimos la vida que estaba junto al Padre y se manifestó. Y Pedro dice, mira, no son fábulas inventadas por el hombre. Nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Es por eso que el cristianismo tuvo tanto éxito en los primeros siglos. Porque quienes lo proclamaban, proclamaban lo que vieron, proclamaban lo que oyeron. Y lo que vieron fue al Dios verdadero hablando desde una nube y viniendo a buscar a sus hijos y diciéndole al resto, así como ellos se fueron, un día no muy lejano, ustedes también se irán. Y eso es para ti y eso es para mí, querido hermano. A nadie vieron entonces sino a Jesús solo. Porque el propósito de las profecías es señalarnos el centro de las profecías. No son los cuernos, no son las bestias, no son los metales de la imagen. El centro de las profecías es señalarnos al lucero del alba, al verdadero lucero del alba, Jesucristo, hasta que salga en nuestros corazones. Pedro, Santiago y Juan bajaron de aquel monte encendidos. Bajaron encendidos. Bajaron de allí para decir en los valles, para decir en los barrios, para decir en los pueblos, para decir en las ciudades, que el Dios al cual adora el cristiano es un Dios que habló en el pasado, que habla en el presente, que habla en el futuro, y nosotros podemos confiar a ciegas en Él. El Dios que nos dice, no importa la forma en que desaparezcan tus seres queridos. El Dios que nos dice, no importa el lugar donde tú estés, ni cómo te vaya. Camina conmigo como caminó Moisés, aunque no entres a la tierra. Camina conmigo como caminó Elías, aunque encuentres oposición. Pero un día no muy lejano, así como Moisés y Elías dejaron vuestra tierra y se vinieron conmigo a mi cielo, así de igual forma,
algún día no muy lejano, ustedes también experimentarán lo mismo. Pero el desafío del Señor es el mismo que le dio a Pedro, a Santiago y a Juan. Santiago fue muerto a espada porque se fue a proclamar. Pedro fue muerto con la cabeza hacia abajo porque se fue a proclamar. Juan fue llevado a la isla de Patmos porque se fue a proclamar. ¿Y nosotros? ¿Proclamamos algo? Que el Dios del cielo en esta mañana nos ayude a ver a nadie más que a Jesús solo y salgamos de aquí con la disposición a darle a conocer. Ahora, para terminar este hermoso mensaje, vamos a escuchar una aportación musical por el trío Jalel. Feliz sábado. Que cada día nuestra petición sea que la luz de Cristo brille en nosotros, para que así podamos alumbrar en medio de la oscuridad y testificar de nuestro Dios. Puede iluminar todo
Amén. Y así mismo como oramos para que el Señor nos llene de su luz, sabemos que muy pronto Él volverá, ¿verdad que sí? Así que como himno final, pido que se pongan en pie para entonar el himno número 170 en el himnario viejo, 164 en el himnario nuevo, Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podemos ver, en gloria y majestad, vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor, las islas del mar sus ollas darán que adornen al Salvador, los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin, con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín, los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Oremos. Amado Padre que reinas en el universo, después de haber estado aquí adorando tu nombre, nos retiramos a nuestros hogares y a diferentes actividades en el día de hoy. Hemos alabado tu nombre aquí en la iglesia y esperamos salir con la bendición tuya. Que tu bendición nunca falte a este tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.